Porque hermanos queridos, escúchenme, vivimos en un mundo lleno de opiniones, un mundo lleno de confusión acerca de quién es la persona de Cristo. Y la respuesta que nosotros tengamos con respecto a la persona de Cristo determinará si entramos al reino de los cielos. ¿Es Jesús el Cristo? Nosotros decimos amén porque creemos en Él, porque el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos y ha tocado nuestros corazones. Pero esa pregunta era la pregunta del millón en aquellos entonces cuando el Señor Jesús vino. Era una pregunta que justamente el Evangelio de Juan debate, una pregunta que el Evangelio de Juan responde. Y al final del Evangelio, justamente en el capítulo 21, el apóstol Juan dijo: y estas cosas les he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo en Él tengan vida eterna. Así que les animo no solamente a las personas que comienzan en el camino del Señor a leer el Evangelio de Juan, sino que todos nosotros que creemos en Jesús, les animo a todos ustedes para que puedan leer el Evangelio de Juan con respecto a esa perspectiva y con respecto a encontrar la respuesta a esta pregunta importante que hoy justamente vamos a hacernos en esta mañana. ¿Es Jesús el Cristo? Pero vamos a encontrar la palabra del Señor, las respuestas, no solamente en cuanto a la fe, que esto es un buen punto de partida, porque gracias al Señor creemos que Jesús es el Cristo. Pero Juan hoy en esta mañana nos va a hablar y nos va a enseñar por qué tenemos que creer en Él. El Evangelio de Juan nos va a decir esa tensión fuerte, esa muchedumbre, esa multitud tremenda que estaba en el templo, esa discusión que había, esa efervescencia que había justamente en una ocasión en el templo, haciéndose la multitud. No estamos hablando de 100 personas, de 200 personas, de unas cuantas mil personas que tuvimos allá en Vista Alegre el día de anoche, y hoy vamos a estar otra cantidad bastante significativa. Estamos hablando de una explanada que aproximadamente tenía capacidad para cerca de 15,000 a 20,000 personas, y toda esa multitud allí efervescente, en medio una persona que era de debate, que era de cuestionamiento si era el Mesías. Y unos querían atraparle para matarle, otros querían tomarlo para poderlo poner como rey. Así que había un revolú, como decimos en Honduras, una situación bastante álgida de miles de personas, unos queriéndole tomar para arrestarlo y matarlo, y otros queriéndolo tomar para ponerlo como rey. Y la pregunta que levantó toda esa escaramuza: ¿es Jesús el Cristo? Leamos por favor el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 25 en adelante. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que hace este. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Lo notaron? El tema de discusión: si Jesús era el Cristo. Esta pregunta es la que vamos a contestarnos en esta mañana con la ayuda del Señor. ¿Qué queremos en esta mañana? Bien, queremos comprender que Jesús es el Cristo y conocer la definición de este nombre, de este título tan importante, Cristo. Gracias al Señor he tenido la bendición de por algún tiempo dar clases en el Instituto Bíblico, en el seminario. El Señor nos ha abierto puertas también aquí para hacerlo y damos gracias a Dios por ello. Y siempre trato de iniciar con esta pregunta: ¿qué significa Cristo? ¿Qué es para ustedes Cristo? Y comienzo a preguntarle a los hermanos, a los compañeros ahí, a los alumnos, y muchos tienen unas definiciones muy hermosas, muy especiales. Y se inspiran en cuanto a contestar qué es Cristo. Pero les doy la noticia que lamentablemente la mayoría de las respuestas que nos dan no es la correcta. Hace muchos años, varios años, leyendo una tesis de una persona judía, me dijo, y de hecho lo conocí también, y platicando lo dijo: ustedes los cristianos, y en la tesis lo leí, ustedes los cristianos creen en Jesús como el Cristo, pero no le entienden. Nosotros los judíos entendemos lo que Jesús dijo, pero no creemos que es el Cristo. Y para mí fue un desafío enorme, porque nosotros los que creemos en Cristo, y por esto nos llamamos cristianos, porque creemos en Jesús. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Jesús. Nos llamamos cristianos porque queremos vivir como Jesús vivió. Conocemos poco de Cristo, de que Él es el Cristo. Cristo significa ungido, ungido para ser enviado con una misión específica. Y en esta mañana esto es lo que intento compartirle con la ayuda del Señor: comprender que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, y reconocerlo, y reconocer con la necesidad también del Espíritu Santo para que Él abra nuestros corazones y que nos revele más acerca de la persona de Cristo. Porque hoy en día lo que más necesitamos nosotros como cristianos es conocer más a Cristo, y que el Espíritu Santo nos revele más a nuestras vidas a Cristo, y ser mejores cristianos para comprender más a Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, escúchenme, vivimos en un mundo lleno de opiniones, un mundo lleno de confusión acerca de quién es la persona de Cristo. Y la respuesta que nosotros tengamos con respecto a la persona de Cristo determinará si entramos al reino de los cielos.
Por eso es que esta pregunta es importante para nosotros. Algunas personas en el tiempo de la Biblia como en el tiempo de hoy creen en Él, pero otros lo rechazan, otros dudan, otros lo cuestionan, otros están indecisos con respecto a la persona de Cristo. Pero sí hay una gran verdad, y este capítulo nos arroja esta gran verdad: es que nadie de aquel tiempo como en este tiempo se debe de quedar o queda neutro en su respuesta con respecto a Cristo. Nadie, absolutamente nadie se queda sin ninguna respuesta. Unos en aquel tiempo como ahora creen, otros lo rechazan, otros permanecen indecisos, otros lo cuestionan. En Juan capítulo 7 encontramos precisamente ese ambiente tenso de esta multitud, donde unos reconocían que Jesús venía de Dios, otros discutían con respecto a su procedencia, a su identidad, otros dudaban, otros se oponían, otros querían matarlo, otros querían ponerlo como rey. En medio de toda esta división, el Señor Jesús hace una invitación. Esta invitación nos ayuda a nosotros para poder comprender a Cristo. El Señor hizo una invitación hermosa. Llamó a que todo aquel que tuviera sed venga a Él, y Él promete dar agua viva. Consideremos en primer lugar la pregunta y lo que entendieron las personas de aquellos entonces. En primer lugar, la gente comenzó a preguntarse quién era realmente Él. Del versículo 25 al verso 31, justamente hay varias preguntas. ¿No es este a quien buscan para matarle? Este sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo no sabremos de dónde es. Y habían varias preguntas con respecto a la persona de Cristo. Puede imaginarse multitud de personas, 15, 20 mil personas haciendo todo este cuestionamiento. Y justamente el Evangelio de Juan nos habla de estas diversas preguntas, porque algunos habitantes de Jerusalén se sorprendieron de ver al Señor Jesús públicamente predicando. No tenía temor con respecto a la confrontación. La gente, si bien es cierto, discutía acerca de su origen porque pensaban conocer de dónde venían. Ellos decían, sabemos de dónde viene, pero el Mesías no sabemos de dónde viene. ¿Qué muestra esto? Muestra una comprensión limitada acerca de quién era Jesús para los oyentes de aquellos entonces. Y esto también me hace a mí, me da una confrontación a mi corazón particularmente. Me confronta y me hace pensar cuánto comprendo yo acerca de la persona de Jesús. Entonces el Señor proclamó y dijo estas palabras: yo le conozco, hablando de Dios, del Padre, porque de Él procedo y Él me envió. Y con estas palabras, ¿qué muestra? ¿Qué responde? ¿Qué quiere decir el Señor? Con estas palabras revela claramente que Él había venido del Padre y era una de las evidencias del Cristo. Algunos intentaron prenderlo. El texto claramente nos habla y nos dice que algunos quisieron echarle mano, pero no pudieron. No se sabe exactamente el contexto o la razón, mejor dicho, por la cual querían prenderle, pero por lo menos sugiero dos razones por la cual querían prenderlo. La primera se encuentra en el verso 25, que querían prenderlo justamente para arrestarlo y matarlo. Pero luego la segunda razón por la cual creo yo que por qué querían aprender al Señor, justamente es por la declaración que Él había hecho de que Él era el Mesías. Y la idea que se tenía en aquellos entonces con respecto al Mesías era que era rey. Esto significaba de hacerle un golpe de estado al imperio romano. Ponerlo a Él como rey de Israel implicaba también una revuelta, un golpe de estado, rebelarse contra el imperio romano de aquel entonces que predominaba. Por lo tanto, podía causar una guerra civil, en otras palabras. Así que estas dos sugerencias es la que yo creo que podría estar cuando dice que querían tomarlo, pero ninguno le echó mano.
Pero con esto también muestra una tercera cosa que me llama poderosamente la atención. Cuando la palabra dice que ninguno lo echó mano porque no había llegado su hora, muestra que todo ocurre bajo el control soberano del tiempo del Señor. Aleluya. Todo ocurre bajo el tiempo soberano del Señor. Así que en esta primera parte, ¿qué observo entonces? Observo justamente las diferentes reacciones de las personas frente a la persona del Señor Jesús. Igual como el día de ahora. ¿Qué observo con respecto a la sociedad española? Observo lo mismo, las diferentes reacciones que tienen frente a la persona de Jesús. ¿Qué observo en la iglesia que Dios me ha dado ministrar por un tiempo? Observo lo mismo, las diferentes reacciones con respecto a la persona de Jesús. Comenzando con los líderes, del versículo 32 al 36, justamente habla de Juan hace un apartado especial para el liderazgo del pueblo de Israel de aquellos entonces, que eran fariseos, saduceos. Cuando los fariseos escucharon que la gente hablaba de Jesús, enviaron alguaciles para arrestarlo, mostrando así qué cosa, el endurecimiento del corazón del liderazgo de aquella época. Por eso el Señor les hace esta aseveración: todavía un tiempo y estaré con vosotros. Me buscaréis y no me hallaréis. Y con estas palabras del versículo 33 al 34 anuncia una cosa importante. Anuncia su muerte, anuncia su resurrección, anuncia su ascensión. Los judíos reaccionaron con confusión. Se preguntaron entre ellos, ¿qué quería decir esto? Me buscaréis y no me hallaréis. Evidenciaban que no comprendían las palabras espirituales. Y ahora entonces usted va a encontrarle sentido a las palabras del Señor y a la invitación del Señor. Porque esta escritura, esta palabra, las sagradas escrituras, no la podemos comprender sin la ayuda del Espíritu Santo. Gracias por su amén. Y gracias por su entusiasmo. No la podemos comprender sin que el Espíritu Santo nos la revele. No podemos comprender a Jesús en este escrito sagrado sin que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales, abra nuestros corazones, toque nuestro corazón y nos haga ver la hermosura maravillosa de la persona de Jesús y creamos que Él es el Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué observo yo en la reacción del liderazgo de aquella época? ¿Y por qué no comprendían las palabras de Jesús? En parte sí, que había una ceguera espiritual de ellos para que se cumpliera al final las sagradas escrituras, que teniendo ojos no iban a ver, que teniendo oídos no iban a escuchar. Lo que profetizó Isaías para salvación de los gentiles, que si la caída de Israel fue para bendición de los gentiles, cuanto más su restauración. ¿Qué observo yo en esto? También observo justamente una apatía espiritual. Ellos no querían saber sobre el Mesías por toda la revolución, por todos los cambios, por todo lo que iba a acontecer. Ellos querían guardar su posición, su reino, sus intereses egoístas. Y muchas veces ser confrontados por la palabra nos va a llevar a nosotros tener que deponer nuestras posiciones, tener que deponer nuestra estructura mental, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que reconocer esto, amados hermanos, que cuando nosotros nos encontramos a la palabra, donde usted lo encuentre o como lo haga, en su lugar privado, en su casa, en su tiempo de devocional, en la iglesia, en enseñanza, en la escuela de discipulado, donde sea, hay un elemento, hay un factor que nunca va a pasar, y es este, y quiero que por favor me ponga toda la atención.
El factor que nunca va a pasar cuando usted se acerca a las Escrituras es que las Escrituras nos va a confrontar. Siempre. Y está en nosotros la decisión de responder con humildad y pedir al Señor perdón cuando el Señor abra o toque nuestros corazones y nos haga ver nuestra condición. Porque una cosa, en mi camino con el Señor he comprendido esto, que entre más conozco de Jesús, más me conozco de mí mismo para poder rendir mi vida a los pies de la cruz. Déjeme repetírselo porque esto es lo que está muy cerca de mi corazón. Entre más conozco de mi Señor Jesús, he caminado con Él desde mi infancia. He pasado cualquier cantidad de situaciones y Él ha estado conmigo todo momento, en toda ocasión. He pasado cualquier cantidad de luchas, de debilidades, de circunstancias, de tribulaciones. Y quizás mi vida sería un cuento de hadas sin comparación con algunos de ustedes. Pero he encontrado esto, que entre más conozco a Jesús, más me conozco a mí mismo y rindo mi vida a los pies de la cruz. Por eso es que el Señor hizo una invitación al final, o en medio de todo este debate. La invitación es esta, y esta invitación está abierta para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esta invitación es esta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros, por supuesto, creemos que Jesús es el Cristo, y esta invitación nosotros la entendemos bien, pero hay una cosa que está atrás de esta invitación, y es una evidencia que Él es el Mesías, porque de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a los profetas, el único que podía dar el Espíritu Santo era el Cristo. Así que cuando dice, si alguno cree en mí, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está haciendo dos cosas. Uno, la invitación de venir a Él. Dos, la invitación de creer que Él es el Mesías, pues es el único que puede ofrecer el Espíritu Santo. Juan explica bien esto. Si habla del Espíritu Santo que recibirían los que creyeran que Él es el Cristo, el Mesías. Jesús mostró con esto que Él sería la fuente y la fortaleza y la evidencia que Él es el Mesías. Pero con esta invitación observo algo hermoso, hermanos queridos. Lo dije, permítame compartirlo y reiterarlo. Con esta invitación, lo que el Señor Jesús también me muestra es que todos nosotros tenemos una sed que es espiritual, que no puede ser saciada con nada ni con nadie. El mundo, el hombre busca suplir esa sed espiritual con diversas cosas: el placer, los bienes materiales, relaciones, esto, aquello, lo otro, qué sé yo, etcétera, etcétera, y póngale etcétera y todos los etcétera que quiera. Pero esta sed que usted y yo tenemos no puede ser suplida de ninguna otra manera sino solamente por el Espíritu Santo de Dios. Nada más, solo por el Espíritu Santo de Dios. Con esta invitación también vemos que Jesús produjo una división entre las personas. Mire el pensamiento de aquella época. Unos dicen, verdaderamente este es el profeta. Pero otros decían, no, verdaderamente este es el Cristo. Con esto nos muestra una bifurcación, una multitud de pensamientos con respecto a la persona de Cristo. El pensamiento de aquella época no era único, era muy pluralista con respecto a la persona del Mesías. De hecho, todavía en la comunidad judía se cree que hay dos Mesías. Dos Mesías: el hijo de José y el hijo de David. El Mesías sufriente y el Mesías reinante. Aún todavía no se ponen de acuerdo. Nosotros creemos que no hay dos Mesías, no hay tres Mesías, solamente hay un Mesías, y este es Jesús, nuestro Señor.
Un aplauso para Él, por favor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Unos rechazaban esta idea porque pensaban que Jesús provenía solamente de Galilea, mostrando desconocimiento acerca de su procedencia y de linaje. Mire usted, rechazaron a Jesús algunos porque pensaron que venía de Galilea. Mira la Biblia, registra si de Galilea ha de salir el Mesías. No se dieron cuenta que Jesús nació en Belén, del linaje de David, ni tampoco tuvieron la molestia de preguntar de dónde era su procedencia. ¿Me permiten ser un poquito más abiertos y estamos aquí en confianza en la casa? Esto es lo que yo veo de la misma forma en el mundo cristiano. No conocemos mucho de Jesús. No sabemos de Jesús. Un filósofo y teólogo, Willard, dijo: el cristianismo de hoy en día se ha enfocado y se ha concentrado en ir al cielo, pero pocos se han concentrado en conocer más quién está en el cielo, que es Jesús. Nosotros, y esta es la carga que a mí me pesa en el corazón, nosotros que nos llamamos cristianos, necesitamos conocer más de Jesús. Como se lo digo a mis compañeros en los institutos, en las enseñanzas, la materia favorita de todos nosotros, y también les hago esa pregunta: ¿cuál es su materia favorita? Me gusta hermenéutica, me gusta esta, me gusta lo otro. Okay. Y yo les digo, y ustedes pregúntenme, ¿cuál es la materia que más me gusta? A ver, hermano, ¿cuál es la materia que más le gusta? La materia que más me gusta se llama Jesús. Jesús. Esta es la materia que nos debería atraer a todos nosotros. Quiero terminar en esta mañana. Quisiera compartirles qué es lo que entendieron ellos y cómo nosotros podemos aplicarnos a nosotros hoy en día. Con las palabras del Señor, ¿qué entendió la audiencia de aquella época? Uno, que Jesús era enviado del Padre, y enviados es una definición de Mesías. En otras palabras, ellos entendieron por las palabras del Señor, no una, varias, que Él era el Mesías. Cuando el Señor Jesús declara: del procedo y Él me envió, está diciendo su origen divino. En el Evangelio de Juan capítulo 6, un capítulo anterior, el tema bien álgido de pesos pesados, de alto quilate, es la naturaleza divina de Jesús. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué? Y dice la palabra que querían prenderlo para matarlo. ¿Qué entendieron ellos? Que Jesús era el Mesías. ¿Qué entendieron ellos? Entendieron que existe un tiempo para responder al llamado de Jesús. Todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros. Me buscaréis y no me encontraréis. Mostró con ello que existe una oportunidad, una ventana de oportunidad para responder. Y esta oportunidad no se mantiene de manera permanente, sino que hay un tiempo. Y después de ese tiempo, ese se va a vencer. Tomar en cuenta esto. Y la invitación de Apocalipsis 3:21: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Los oyentes comprendieron esto. Yo quisiera también esta mañana que todos nosotros comprendiéramos lo mismo. Comprendiéramos que no podemos seguir postergando una decisión con respecto a Cristo. Muchos de nosotros, yo no sé usted, pero yo quiero abrir mi corazón. Sufrí mucho y al día de ahora estoy todavía bregando y pidiendo al Señor que me ayude con el tema de la procrastinidad. Es decir, de demorar tomar decisiones. Sabiendo qué decisiones hay que tomar. No, pues mañana lo hago y mañana lo hago. Y mi esposa ha sido gran bendición para mí, para ayudarme en cuanto a vencer ese
problema, ese flagelo de demorar tomar decisiones. Y muchos de nosotros comprendemos qué decisiones tenemos que tomar, pero seguimos postergando la decisión que tenemos que tomar con respecto a Cristo. Y si me permiten hablar con la confianza y el cariño que les tengo, estoy completamente convencido que hay más de uno aquí en este santo lugar a quien el Señor le ha llamado, pero sigue postergando la toma de decisión a lo que el Señor está queriéndole decir. Y si seguimos hablando, estoy completamente seguro que hay temas que el Señor está queriendo hablar con nosotros y nosotros evadimos esos temas que el Señor quiere justamente tocar con nosotros. Sí, yo lo recuerdo. Recuerdo en mi juventud cuando el Señor me llamó al ministerio. Había sido herido, me habían levantado cualquier cantidad de falsos testimonios. Había aceptado el llamado a salir al ministerio. De hecho, ya tenía la credencial. Estaba por graduarme del seminario en el Instituto Bíblico. Por cuestiones administrativas no me permitieron graduarme el año que me tocaba graduarme, y ese año muere mi padre y 5 familiares más en el año 95. Y encima de eso se levantó una situación, como una persecución ministerial. Alguien no me quería ver en el ministerio, literalmente hablando. Así que yo recuerdo, me senté en la sala en el comedor de la casa de mis padres y le dije: Señor, te he amado de mi juventud, de mi niñez. Prometo servirte, serte fiel con los diezmos, hacer todo lo que tú me digas. Pero pastor, ya no quiero más. No quiero ser pastor. Estaba herido. El Señor me había llamado al ministerio y estaba luchando con esa decisión, no por una semana ni por un mes, por años. Señor, sin querer, queriendo, como dice el Chavo del 8, me metió a un tiempo de ayuno y de oración. No quería comer, mi estómago devolvía todo. No es que ni quería, no podía. Cualquier comida se devolvía. Y estaba con una aflicción, llorando y llorando y llorando y llorando. Pasaba de la sala a la habitación, de la habitación a la sala. No quería salir, pues quería poner un pie afuera porque me gustaba el fútbol, por ir a ver al Real Madrid. Tampoco no podía. Bendito sea Dios. Pero no. Y estaba con esa situación, esa crisis. El Señor me metió un tiempo de 4 días. Hasta que me dijo: hijo, es tiempo de que decidas. O lo tomas o lo dejas. Y tuve que decirle que sí al Señor. No podía negarme, porque lo amo. Algunos de ustedes han sido llamados al ministerio seguramente, o a algo. Yo le invito en esta mañana para que deje de postergar esa decisión, porque Dios sigue llamando a las personas hoy. Pero escuche, llegará un momento en que esa oportunidad terminará. ¿Y qué peligro existe con seguir posponiendo y postergando una decisión por Jesús? El peligro que existe es que no cumplirás el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué entendieron la gente de aquellos entonces? Que el Señor Jesús es el único que ofrece la oportunidad para creer en Él, y es el único que ofrece el Espíritu Santo. La sed espiritual, como dije, solo puede ser suplida con la ayuda del Señor. Esa necesidad interior solamente Dios la puede llenar. Mis hermanos, esta mañana espero que el Señor les haya hablado a sus corazones, para que en el tiempo de ahora, al conocer más del Señor, nosotros podamos permanecer creyendo en el Señor cada día más. Porque vivimos en una sociedad donde muchas voces intentan distorsionar quién es Jesús. Y nosotros como creyentes necesitamos mantenernos firmes en la verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Una fe firme nos ayudará a permanecer estables en medio de la oposición y en medio de la confusión. Sí, porque sí hay cosas que debilitan nuestra fe y tenemos que estar atentos a ello. Pero también hay cosas que necesitamos hacer para fortalecer nuestra fe, y una de ellas es escuchar
la palabra con fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero también tenemos que responder al llamado del Señor. El Señor Jesús mostró que existe un tiempo para escuchar. El Señor Jesús nos mostró con esto que existe un tiempo para escuchar, pero también existe un tiempo para responder. Muchas personas como yo postergamos decisiones espirituales importantes pensando que siempre tendremos otra oportunidad. Oh, por supuesto, Dios es un Dios de oportunidades. Él me va a dar una segunda oportunidad. Yo soy producto de una segunda oportunidad del Señor. Pero no sabemos si esa última oportunidad es la que hoy el Señor está dando en este momento. Por eso Dios quiere que respondamos hoy a su llamado. Pregúntate en esta mañana, pero pregúntate de verdad. Pregúntate con seriedad. ¿Hay decisiones espirituales que necesitas tomar y que has estado postergando? ¿Qué decisiones son las que tienes que tomar con respecto a Cristo? ¿Qué decisiones? Meditemos en esta mañana y reflexionemos. ¿Cuánta necesidad tenemos de la llenura del Espíritu Santo? Y una cosa que a mí me bendice tanto de las asambleas de Dios aquí en España, me bendice tanto, es que veo un liderazgo nacional y un gremio pastoral que tienen deseo de ser llenos del Espíritu Santo, tienen el deseo de estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero invitarle a la congregación, usted que es parte de esta iglesia hermosa, yo quiero invitarlo de la misma manera que usted se una a este deseo de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y hacerlo, pero con seriedad, hacerlo con el corazón. Ponerle alma, vida y corazón a la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos amados, lo necesitamos con urgencia. Queremos ganar Aranjuez para Cristo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Lo necesitamos con urgencia, porque es el Espíritu Santo que nos fortalece. Es el Espíritu Santo que nos guía. Es el Espíritu Santo que nos sostiene. El Espíritu Santo que nos ayuda en medio de las dificultades. Es el Espíritu Santo. La vida cristiana no puede vivirse correctamente sin la ayuda del Espíritu Santo. Nuestros tiempos de devocional tienen que estar bien enfocados, darle todo, poner la carne en el asador, alma, vida y corazón, buscar la llenura del Espíritu Santo y preguntarte tú, ¿qué puedo hacer para recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo mantenerme sensible en la vida cristiana? Porque solamente con el Espíritu Santo lo vamos a lograr. Tenemos que estar preparados. El Señor tiene algo para la iglesia en estos tiempos. Desde ese entonces hubo un despertar y un mover y consternación y muchas otras cosas que son también señales que estoy viendo en la sociedad de ahora. Por eso el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: miren, levanten sus miradas y vean los campos y vean que la cosecha está lista. Donde otros no miraban nada, Jesús vio cosecha. Quizás hoy en día vemos una sociedad española apática, indiferente al Señor, pero esa sociedad el Señor la está viendo como cosecha. Y el creyente debe entender justamente esto, que tenemos que estar preparados para lo que el Señor está haciendo en estos últimos tiempos. En Juan 7, las personas tuvieron que decidir quién era realmente Jesús. Algunos creyeron: el Cristo que venga hará más señales que este. Ver resucitar muertos, ciegos,
ver, sordos escuchar, paralíticos levantarse. Multitudes que están siendo alimentadas por pocos panes y pocos posesivos, no una, sino que 2 veces. El Cristo que venga hará más señales que este. Y dice la palabra que una gran parte de la multitud creyó en él. Pero otros dudaban. ¿Este será el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene el Cristo. No sabremos de dónde viene. Este será el Cristo. Nosotros sabemos que es de Galilea, pero el Cristo vendrá del linaje de David, de Belén. ¿Puede notar? ¿Lo pudo ver? Algunos creyeron, otros dudaron, otros cuestionaron, otros rechazaron. Y en medio de esa multitud se produjo una gran división. Pero en medio de esa multitud el Señor hizo una gran invitación que está abierta para todos nosotros, que es la puerta para poder comprender que Jesús es el Mesías, el Espíritu Santo. Él es quien abre nuestros ojos para poder creer en Él. Y hoy el Señor Jesús sigue llamando a las personas hoy a lo mismo, a creer en Él, a venir en Él, a permanecer firmes por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso entonces podemos hacernos la misma pregunta esta mañana. ¿Es Jesús el Cristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es Jesús el Cristo? ¿Es Jesús el Cristo? ¿Por qué no le preguntas a la persona que está a tu lado y que te responda? Pregúntale, ¿es Jesús el Cristo? ¿Y qué responderás tú? Amén, 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 amén. Él es el Cristo. Aleluya. Cierre sus ojos. Demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Así como en el pasado, así como el tiempo de hoy. La gente tomaba decisiones. Necesitaba tomar una decisión con respecto a ti, con respecto a mi Señor Jesús. Hoy yo te pido que en el nombre de Jesús puedas ayudar a mis hermanos, los que estamos acá. Ayúdales. Sea tu Espíritu Santo con ellos, fortaleciendo sus corazones, fortaleciendo su fe. Hazles ver que tú has estado con ellos siempre y que estarás con ellos también. Hazles ver que tú les estás invitando para tomar esa decisión. Ayúdales a vencer sus temores. A cada pregunta que tengan, como yo la tuve, Señor, en su momento. Con tu gracia, con tu amor, tu misericordia, tu paciencia y tu bondad, te pido que puedas ayudarles a encontrar la respuesta a cada una de las preguntas que tienen en sus mentes y en sus corazones. Y mientras ese proceso se va llevando a cabo dentro de sus corazones, Padre, te pido que fortalezca su fe. Fortalece su fe. Fortalece su fe. Fortalece su fe. ¿Puede poner su mano en su corazón, por favor, ahí en su pecho? Permítame orar por usted desde aquí. Fortalece su fe. Que mientras tu palabra es predicada, mientras ellos escuchan tu palabra, enseñanzas, reflexiones, que la fe venga por el oír y el oír tu palabra. Fortalece su fe. Fortalece su fe. Fortalece su confianza. Confianza en ti. Que confíen en ti. Y que esa confianza sea fortalecida recordando, Señor, las cosas que en el pasado tú hiciste con ellos. Los sacaste de circunstancias difíciles.
Proveíste de una forma milagrosa provisión material para poder honrar compromisos que, Señor, no estaban dentro de sus posibilidades. Restauraste relaciones que estaban rotas, literalmente imposibles de poder ser restauradas. Sus corazones se llenó de fe, de gozo, de alegría al verte como tú te manifestabas. Hazles recordar todas estas cosas que tú hiciste en el pasado con ellos, para que cuando ellos recuerden, Señor, sus corazones se fortalezcan y confíen en ti, que si lo hiciste en el pasado, lo vas a hacer ahora, en el presente también. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Tocaste personas para bendecirlos. Pusiste en su camino contactos que les ayudaran a facilitar para llegar al objetivo que se habían propuesto. Cuántas cosas, Señor, tú has hecho por nosotros. Cuántas cosas, Señor, cuántas cosas, Padre. Cuántas cosas tu Espíritu Santo se movió, obró. Y de cuántas cosas nos guardó. Todas ellas. Te pido con la ayuda de tu Espíritu Santo que nos hagas recordar, para que nuestra fe se fortalezca, nuestra confianza en ti se fortalezca. En el nombre de Jesús. Confía, hermano. Confía. Él ha estado contigo. Y estará contigo. Luego que tomes la decisión, vas a ver al Señor de una forma hermosa, especial, obrar en tu vida. De una forma impresionante. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.